Yo quiero hablar de Mondoñedo y me encuentro muy a gusto aquí, en esta tribuna que he pisado varias veces, para hablar del desarrollo económico de la zona, que para los que no son de aquí se llama A Mariña Lucense, y la última vez que estuve aquí fue para leer unas páginas dos outros feirantes de Álvaro Cunqueiro. Cuando Felipe me habló de venir aquí a hablar de resiliencia, de entrada a mí se me vino a la mente el concepto ingenieril de resiliencia, de formación propia, pero el concepto ingenieril de resiliencia es la energía de deformación que puede ser recuperada, importante esto, de un cuerpo deformado cuando cesa el esfuerzo que causa la deformación. Evidentemente, me apuntaba de determinadas ideas que podría decir, pero seguí ya profundizando más en el concepto y he encontrado que la resiliencia es la capacidad de superar la adversidad o la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a situaciones adversas. Evidentemente, Mondoñedo ha pasado por situaciones adversas, o está pasando todavía por situaciones adversas. Mondoñedo era un municipio de 11.000 habitantes y en este momento tiene poco más de 4.000. Era un municipio con una industria maderera boyante y en este momento han cerrado todas las instalaciones para el tratamiento de la madera, aunque habéis visto que hay grandes bosques con muchos eucaliptos, pero falta la fuerza transformadora. Tenía un seminario que llegó a tener 300 alumnos. En este momento no tiene ninguno. Ahora hay gente entusiasta que trata de aprovechar oportunidades y, puesto que no está presente por dificultades, puedo decir que la alcaldesa es una de las personas que, con más entusiasmo y que está tratando de aprovechar todo lo que puede, tratar de convertir los conventos antiguos. Esto era un convento y hoy es un auditorio. Pero ahí arriba, en lo alto del monte, hay otro convento que se quiere convertir en un hotel. O aprovechar el camino de Santiago que pasa por aquí, o aprovechar otra serie de cosas. A mí se me ocurrió que hay algo más. Y permítame que vaya un poco atrás. Mondoñedo está en el mapa desde hace muchísimo tiempo. Cuando la invasión de los normandos, la sede episcopal estaba en San Martín de Mondoñedo, relativamente cerca por donde hemos pasado hoy los que hemos estado en la playa de las catedrales. Había un obispo, dicen, eso entra dentro de la leyenda, no está comprobado históricamente, San Gonzalo, que cuando las invasiones de los normandos, él se ponía a rezar y cada vez que rezaba una oración, naufragaba un barco normando. A pesar de todo, no debieron tener demasiada confianza en las oraciones de San Gonzalo, si es que existió. Y trasladaron la sede aquí, que entonces se llamaba Villamayor. Y desde entonces, Mondoñedo, por el siglo X, siglo XI, empieza a estar en el mapa. Vuelve a estar de una forma muy potente en el mapa en el siglo XV, cuando el mariscal Pedro Pardo de Cela se rebela contra Isabel de Castilla. E Isabel de Castilla manda a ejecutarlo. Pero a última hora le concede el perdón y manda un emisario a Mondoñedo para que realmente suspendan la ejecución. Lo que sucede es que había un par de canónigos con nombres y apellidos, que está perfectamente documentado en algún libro publicado recientemente, que no eran amigos precisamente del mariscal Pardo de Cela y lo van a detener al emisario en un puente que está muy cerca de donde hemos comido muchos de nosotros hoy, en Los Molinos, que se llama O Ponte do Paso, o Aponte, que en gallego es femenino, Aponte do Pasa o Tempo. Es otro momento en lo que está realmente en el mapa. 100 años después, más o menos, Cervantes, para hacer un homenaje al obispo Guevara, según dice el escritor Ramón Loureiro, cita en el prólogo del Quijote al obispo de Mondoñedo para unas funciones que no eran muy propias de su oficio, pero ahí queda citado el obispo de Mondoñedo en el prólogo del Quijote, que todos lo podéis ver si cogéis el Quijote en vuestras manos. O sea, Mondoñedo está en el mapa hace mucho tiempo, pero hay mucha gente
que seguramente, sobre todo la gente joven, que no sabe quién era el mariscal Pedro Pardo de Cela, ni San Gonzalo, y a lo mejor ni siquiera han leído el Quijote, o se han saltado el prólogo. Entonces, Mondoñedo vuelve a estar en el mapa y lo ha puesto la niebla. Y vamos a ver cómo podemos aprovechar la oportunidad. Pensando en esto, me acordé de un hecho que sucedió en el año 1973. Algunos no habían nacido, los que estáis por aquí. En el año 1973, después de la guerra del Yom Kippur, la tercera guerra que se organiza entre los israelitas y los palestinos, se produce la primera gran crisis del petróleo. La segunda sería ya unos cuantos años después con el señor Khomeini. Como consecuencia de esa primera crisis del petróleo, Europa tiembla, y tiembla de frío, porque no hay petróleo para calentar las calefacciones. Y se toman una serie de medidas para reducir el consumo del petróleo. Una de ellas, en España, la verdad que en aquel momento no se hizo mucho caso, pero una de ellas es el cambio de horario. Es cuando se produce el cambio de horario en primavera y en otoño. Yo era entonces un joven ingeniero que estaba en Renfe en edad de merecer. Y ahí nos encontramos con un problema. ¿Y cómo se resuelve el problema? El problema es que cuando se retrasa una hora, ¿qué pasa con los trenes? Los trenes no pueden salir antes de la hora debida establecida en el itinerario de la estación. Entonces, la decisión que nos pareció cómoda, a los que no estábamos metidos directamente en la gestión del movimiento, sino yo estaba en ese momento en planificación estratégica, nos parece que es muy simple, pero la verdad es que sigue haciéndose. Parar los trenes una hora. ¿Dónde? En la estación donde lleguen. Con ese motivo se hicieron varias cosas, pero ha habido una persona, porque simultáneamente nosotros en ese momento teníamos un concurso de relatos breves que se llamaba Antonio Machado, y vuelvo a decir, como era yo un joven ingeniero en edad de merecer, pues me llamaban a casi todas las cosas y me nombraron un jurado de ese premio. Y llegó un relato que explicaba con muchos pormenores que había hecho una pequeña estación en la línea para aprovechar esa hora en que el expreso, que no paraba jamás allí, iba a parar durante una hora. Pues montan una serie de fiestas, preparan una serie de empanadas, supongo que pulpo a feira, todo lo que queráis, hasta traen orquestas para entretener durante esa hora a estos señores. Esto me hizo pensar a mí en la niebla. Ayer, los que hemos venido de Madrid, hemos dejado la autovía, no era necesario por la niebla, pero donde se deja habitualmente cuando hay niebla. Y no se pasa, en ese momento, se pasa por cerca de Mondoñedo. Nosotros nos hemos metido directamente a Mondoñedo, pero había una curva grande donde si no hubiésemos tomado esa curva para entrar en Mondoñedo, nos hubiésemos ido por el valle y tampoco hubiésemos entrado en Mondoñedo. Y a mí se me ocurre que cerca de esa curva y un poco más arriba, esto lo digo para los mindonieses que están aquí y para la gente emprendedora de Mondoñedo, para los de turismo, para los restauradores, hay que poner unos grandes carteles y ofrecer las grandes oportunidades que tiene Mondoñedo para pasar un buen rato en Mondoñedo, aprovechando que por la niebla nos han bajado por aquí. Ese es el mensaje que yo quiero dejar y que mañana la repetiré a la alcaldesa, porque creo que hay que aprovechar esa oportunidad para el desarrollo de Mondoñedo. Hay muchas cosas, tenemos la catedral, se está terminando el Museo de Conqueiro, la Casa de Conqueiro, al lado de ella hemos estado esta mañana. Tenemos los molinos donde hemos estado comiendo, que se llama aquí poéticamente la Venecia mindoniense, porque no sé si os habéis fijado que tiene un montón de riachuelos y canales por todos los lados. Hay cantidad de cosas que ver en Mondoñedo. Tenemos el Museo Diocesano, el Museo Catedral, y todo eso hay que ofrecerlo. Y si conseguimos además hacer en Los Picos un buen hotel, será posible traer a la gente y hacerle pasar aquí algún tiempo, porque la gente que pasa por Mondoñedo se enamora de Mondoñedo y vuelve a Mondoñedo. Muchas gracias.